Muy bien, empezamos entonces nuestra clase del día de hoy recordando, ¿no?, de manera breve lo que hemos visto en la última parte de la semana pasada. Empezamos el estudio del impuesto predial. Bien, el impuesto predial se encuentra regulado en el capítulo primero de la Ley de Tributación Municipal, que es el decreto legislativo 776. El cual tienen ustedes en su aula virtual, ¿no?, en formato en PDF y en Word también. Habíamos indicado que el impuesto predial grava una manifestación de riqueza, conocida como patrimonio, ¿no? Habíamos recordado que los impuestos gravan manifestaciones de riqueza. Y la riqueza se manifiesta de tres formas. Nosotros nos damos cuenta que una persona tiene riqueza si tiene rentas, si tiene consumos o si tiene patrimonio. En este caso se grava el patrimonio, pero el patrimonio manifestado en el derecho de propiedad que ostentamos respecto de predios. Bien, ostentamos respecto de predios. Ahora, el impuesto predial grava entonces la propiedad sobre predios urbanos y rústicos en función a su valor. Habíamos señalado que los predios rústicos son aquellos que, ¿no?, inclusive encontrándose cerca de un área urbana o en un área urbana, están destinados a fines agrícolas, ¿no?, o agropecuarios, digamos, a plantación de vegetales o ganadería. Esos serán predios rústicos. Inclusive aquellas viviendas, aquellas edificaciones destinadas tal vez a viviendas, eh, que estén ubicadas dentro de estos predios. ¿Bien? Y por el contrario, los predios urbanos son aquellos que están en zonas urbanizadas, ¿no? Aquellas, por ejemplo, donde se cuenta ya con la llamada habilitación urbana. Eh, en ese sentido, si hay edificaciones con fines a vivienda u otro tipo de fines propios de zonas urbanizadas, tendremos que el predio calificará como urbano. Bien, lo que nos quiere decir en buena cuenta la norma es que se encuentran grabados los predios tanto urbanos como rústicos. Y vamos a ver cómo se establece la valorización de estos predios para grabarlos con una tasa progresiva acumulativa, con tasas progresivas acumulativas que, como su nombre lo indica, se incrementan mientras mayor sea el valor del predio. Bien, ¿quién es el acreedor tributario del impuesto predial? El acreedor es la municipalidad distrital. La municipalidad distrital donde está ubicado el predio administra, recauda, fiscaliza el impuesto predial. ¿Y quiénes son de otro lado los sujetos pasivos? Los sujetos pasivos, de acuerdo con la ley de tributación municipal, son de dos tipos: contribuyentes y responsables. Esta diferenciación la hace también el Código Tributario, de manera general. Como habíamos señalado, contribuyente es el obligado a pagar el tributo porque ha realizado el hecho generador del tributo, ¿no?, el hecho grabado, o respecto de esa persona se ha configurado la situación jurídica considerada como gravada por la norma. Responsable es alguien, es un tercero, que no ha realizado el hecho generador, pero que se encuentra obligado a pagar el tributo porque así lo dispone la norma. En el caso del impuesto predial, que es un impuesto que grava la propiedad de predios, obviamente el contribuyente es el propietario del predio, porque ha realizado el hecho jurídico considerado como gravado por la norma. La norma es, desde nuestro punto de vista, perfectible, por cuanto señala de manera literal que es sujeto pasivo en calidad de contribuyente las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios. ¿Bien? Entonces, el propietario es,
mejor dicho, contribuyente es la persona natural o jurídica propietaria del predio. Sin embargo, hay situaciones donde eh, entes distintos a una persona natural o jurídica son propietarias del predio. Podríamos preguntar nosotros, ¿una sociedad conyugal puede ser propietaria de un inmueble? Una sociedad conyugal, ¿no? podrá tener el derecho de propiedad sobre un inmueble. La respuesta obviamente será afirmativa, ¿no es cierto? Afirmativa. Una sociedad conyugal, ¿no? Como, como indican nuestras compañeras, ¿no? Verónica Shally, sí, una sociedad conyugal puede ser propietaria del inmueble. Inclusive así se inscribe en registros públicos, ¿no? El inmueble de propiedad de la sociedad conyugal tal. Y una pregunta entonces, en consecuencia, ¿una sociedad conyugal es una persona natural o es una persona jurídica? ¿No? Una sociedad conyugal no es persona natural, ¿no? Está conformada por dos personas naturales, no es persona jurídica, ¿no? Según la Corte Suprema, en algunas casaciones que hemos podido ver, se entiende que es un patrimonio autónomo. ¿Bien? Muy bien, pero la norma nos dice que es sujeto pasivo la persona natural o jurídica. ¿No? Con esa redacción estaría dejando afuera a las sociedades conyugales, propietarias de predios. Y entendemos que ese no es el sentido de la norma. ¿No? Ese no es el sentido de la norma. Entonces, me parece que ahí la norma es perfectible. ¿No? Es perfectible. Por ejemplo, la ley del IGB hace una regulación de sujetos pasivos del IGB o del impuesto a la renta también. La norma del impuesto a la renta incluye a las sociedades conyugales. Bueno, pero puede presentarse además otro caso, una sucesión indivisa. Una sucesión indivisa puede ser propietaria de un inmueble, ¿no? Supongamos que Juan Pérez es propietario de un inmueble y Juan Pérez fallece y no ha dejado testamento, no sabemos a ciencia cierta quiénes son los herederos, ¿no? Hemos identificado algunos que de repente tienen vocación hereditaria, ¿no? Pero todavía no tenemos declaratoria de herederos, menos aún división y partición de los bienes. Y pueden pasar años, ¿no? Pueden pasar años. Pero la sucesión indivisa, entonces podemos afirmar que tiene el derecho de propiedad respecto del inmueble. Nosotros consideramos que sí, ¿no? Nosotros consideramos que la sucesión indivisa puede ostentar un derecho de propiedad sobre un inmueble, ¿no? Si todavía no hay declaratoria de herederos, eh, eso sería así. Pero también tenemos que una sucesión indivisa no es persona natural y no es persona jurídica tampoco. ¿Bien? Entonces, significa esto que el legislador no los ha querido considerar, ¿no? Al indicar persona natural o jurídica en su definición de contribuyente. Eh, Consideramos que no es esa tampoco la intención de la norma, ¿no? Sino que la norma es, eh, es perfectible, ¿no? Es perfectible. De repente es una norma un poco antigua y el desarrollo jurídico está otorgando la condición de sujetos de derecho a patrimonios autónomos que anteriormente no habían sido considerados. ¿Bien? Entonces, desde nuestra opinión, tenemos que la norma tendría que actualizarse, ¿no? La norma tendría que actualizarse. Eso por el lado de los contribuyentes. De otro lado, por el lado de los responsables. Los responsables. Nos dirá la ley de tributación municipal que cuando la existencia del propietario no pueda ser determinada, será sujeto obligado al pago en calidad de responsable el poseedor o tenedor, ¿no? Del predio. Bien. Eh, hemos comentado también que esta es una respuesta a la situación de informalidad que vivimos en nuestro país como una característica negativa, ¿no? Si nosotros salimos a preguntar
a todos aquellos que, que habitan en inmuebles, de repente en tu distrito, ¿no? Si preguntas casa por casa, algunos tendrán su derecho de propiedad inscrito en registros públicos. Otros de repente tienen una escritura pública, ¿no? Un contrato de compraventa en escritura pública eh, que acredita que es propietario del predio. Otros de repente tendrán por ahí una minuta, ¿no? Firmada, pero otros no tendrán ningún documento que acredite que son propietarios. Correcto. Entonces, corre de cargo de la administración, ¿no? Cuando hace una fiscalización, corre de cargo de la administración tributaria el acreditar que se ha realizado el hecho generador respecto de determinada persona. Y en este caso, la administración no podría atribuir la condición de contribuyente a una gran cantidad de personas, porque no existen documentos que acrediten que esos sujetos son propietarios del predio. Y eso significaría pues que un gran porcentaje de predios no tributaría. Bien. Y ante tal situación, pues el legislador establece la figura del responsable, ¿no? Toda vez que en nuestra realidad nacional muchas veces no se puede determinar con documentos quién es el propietario del predio, el legislador indicará que es sujeto obligado al pago como responsable. Claro, tendrá que ser como responsable y no como contribuyente, porque no se ha podido acreditar la configuración del hecho grabado, que es el derecho de propiedad al 1 de enero de cada año, ¿no? Entonces no queda más que considerarlos como responsables. Y será responsable el poseedor o tenedor del predio a cualquier título. Bien. Sí, nuestra compañera nos dice, doctor, ¿se puede dar en la figura cuando tienen acciones de una partida matriz? Claro, así es. Tenemos eh, que contribuyente será el propietario, pero también podrá ser un copropietario. El copropietario también viene a ser contribuyente de el impuesto predial, ¿no? Por ejemplo, tenemos un predio inscrito en una partida y hay varios copropietarios, ¿no? Tenemos acciones y derechos respecto de un porcentaje del predio inscrito, ¿no? En registros públicos. Y hay otras personas que también tienen acciones y derechos, ¿no? Somos varias personas que tenemos acciones y derechos respecto de un inmueble. Correcto. Entonces, si esto es así, eh, seremos contribuyentes respecto de el porcentaje de propiedad que tenemos sobre este inmueble, respecto de este inmueble. Bien. Nuestro compañero, ¿no? Edgar nos pregunta, hace una pregunta también vinculada al tema, que es en el caso de las municipalidades. No, en el caso de los responsables, ¿van a tener los mismos derechos que un contribuyente ante la municipalidad? Eh, Ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay un tema. En principio tendrán los mismos derechos y obligaciones. Sin embargo, si hablamos de algún beneficio tributario, desde nuestro punto de vista, habrá un tratamiento diferenciado de manera puntual en, en algunos casos de inafectación, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Vamos a adelantar un ejemplo. Eh, en el caso del beneficio de pensionista, del impuesto predial, la norma indica que es considerado o se otorga un beneficio al pensionista que cumpla con determinados requisitos, ¿no? Por ejemplo, que sea propietario de un único inmueble destinado a vivienda y el ingreso del pensionista no supere una UIT mensual, siendo que se ha ampliado la figura desde el año 2017 también para aquellos que no son pensionistas y que califican como adultos mayores, según la ley del adulto mayor. Pero un requisito, como hemos visto, es el ser propietario de un inmueble. El responsable no tiene un documento que acredite que es propietario del inmueble, es un poseedor.
¿Le resultará de aplicación este beneficio del impuesto predial? Aquí hay dos interpretaciones posibles. Una, es decir, bueno, de acuerdo al Código Civil, al poseedor se le puede considerar propietario, ¿no? En algunos casos, y toda vez que la intención de la norma es identificar a quienes tienen reducida capacidad contributiva, los poseedores también tienen reducida capacidad contributiva, al igual que el propietario, por tanto se le debería otorgar el beneficio, ¿no? Y la otra posición, que me parece que tiene un poco más de sustento desde mi punto de vista, es la que indica que en virtud de una interpretación no se puede extender un beneficio tributario a terceros no contemplados en la norma. Bien, aquí debe considerarse una interpretación restrictiva. Entonces, si la norma dice propietario, es solo para propietarios. Si hubiera querido incluir a los poseedores, habría, lo debería haber señalado de manera expresa, tal como lo ha hecho al momento de definir a los sujetos pasivos. Bien, y si bien de repente no ha sido la voluntad del legislador, al legislador se le pasó, ¿no? Se desprende otra cosa de, de algún otro tipo de interpretación que quisiéramos efectuar, ¿no? Llegamos a otra conclusión. Pues diremos que desde nuestro punto de vista, una vez que la norma ha sido emitida y publicada, ya el tema de la voluntad del legislador puede servir para aclarar el sentido de la norma, pero no para ampliar su aplicación a supuestos no previstos. La norma adquiere ya vida propia y se aplica a situaciones queridas o no queridas por el legislador. El legislador no puede establecer qué va a suceder en el tiempo más adelante. Puede preverlo, ¿no? Pero no puede dominar todas las variables que podrán presentarse en lo sucesivo. Y finalmente la norma terminará aplicándose sobre situaciones ni siquiera imaginadas por el legislador. ¿Bien? Eh, por tal motivo, nosotros consideramos que debe aclararse ese punto, debe aclararse ese punto. Inclusive, a efectos de el acogimiento de los adultos mayores no pensionistas a este beneficio, se publicó una norma, un reglamento, que establecía como anexo un formato donde daban la chance de marcar si el solicitante era propietario o poseedor. Como que quisiera, ¿no? Ese formato eh, dar a entender que también se pueden incluir a los poseedores, ¿no? Pero la sola inclusión de ello en el formato no nos parece suficiente desde nuestro punto de vista para zanjar la discusión. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un caso, ¿no? Atendiendo a la inquietud de nuestro compañero Edgar, un caso donde consideramos que eh, habría una diferenciación de derechos, ¿no? Habría una diferenciación en ese caso. Bien, y de repente podemos advertir algunos puntos adicionales cuando hablemos de la inafectación, ¿ah? Causales de inafectación que operan respecto de los de quienes ostentan el derecho de propiedad. Correcto. Bien, entonces hemos visto el tema de los sujetos pasivos y agradecemos las intervenciones de nuestros compañeros. Eh, este es un tributo de periodicidad anual. El carácter de sujeto del impuesto se atribuye con arreglo a la situación jurídica configurada al 1 de enero del año a que corresponde la obligación. Bien, dicho de otra manera, el impuesto grava la propiedad o el derecho de propiedad sobre predios al 1 de enero de cada año. En tal sentido, si por ejemplo al 1 de enero del año 2021 tú eres propietario o propietaria de un predio, te vas a constituir en contribuyente del impuesto predial para el año 2021. Así de simple. Y profesor, ¿qué sucede si yo compro un predio el 31 de diciembre del año 2020?
he comprado un predio el 31 de diciembre del año 2020 y lo he vendido el 2 de enero del 2021. O sea, he sido propietario del inmueble por 2 o 3 días, ¿no? Lo compré el 31 de diciembre del 2020 y lo vendí el 2 de enero del 2021. Bueno, en tu caso se ha configurado el hecho generador del impuesto predial, porque has sido propietario del predio al 1 de enero y eres contribuyente del impuesto por todo el año 2021, pese a que solamente has sido propietario por 2 días, ¿no? El 1 de enero y el 2 de enero, 2 días de ese año. En sentido contrario, profesor, ¿qué pasa si yo he comprado este inmueble el 2 de enero del año 2021 y lo vendo el 31 de diciembre del año 2021? ¿Tengo que pagar el impuesto predial del año 2021? La respuesta será que no, porque no has realizado el hecho generador. El hecho generador es ser propietario al 1 de enero. Ser propietario al 1 de enero. Bien, entonces ahí no tienes la obligación de pagar el impuesto predial. De repente pagarás los arbitrios municipales, ¿no? Que es un tributo distinto, ¿no? Y estos son de periodicidad mensual, ¿no? Pagarás los arbitrios de repente de febrero a diciembre, pero el impuesto predial no lo pagarás, pues no tienes la condición de contribuyente, porque no has eh, sido propietario al 1 de enero. Bien. Profesor, ¿y si compro un inmueble el día de hoy, 4 de septiembre del 2021, y lo tengo en mi propiedad durante 10 años, ¿desde cuándo soy contribuyente? ¿Soy contribuyente desde el día de hoy? La respuesta es no. Si compras un predio el día de hoy, no eres contribuyente del impuesto todavía. Serás contribuyente recién el 1 de enero del próximo año, ¿no? El 1 de enero del próximo año. Si es que mantienes la propiedad al 1 de enero del 2022, serás contribuyente del impuesto para el año 2022, pero no para el año 2021. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente en los años posteriores. Correcto. A ver, si nuestro compañero José nos pregunta si este supuesto es solo para cuando se adquiere por compraventa o también para otra forma de adquisición, como por ejemplo en caso de donación. Sí, en realidad tenemos que la manera de adquisición del predio no importa, ¿no? Me parece que acá tenemos, no, es respecto de otro tipo de impuesto que tenemos una tabla al respecto. No importa, no resulta relevante la forma mediante la cual adquieres el predio, ¿no? Porque lo que se grava en este impuesto no es el hecho de adquirir un inmueble, sino eh, el ser propietario del inmueble. No se grava la operación de transferencia mediante la cual se adquiere un inmueble, sino se grava el hecho de ser propietario al 1 de enero de cada año. En tal sentido, el predio lo habremos podido adquirir, por ejemplo, por donación, por anticipo de legítima, por compraventa, ¿no? Y no habrá ahí una diferencia. Bien, lo habremos adquirido vía dación en pago también o por permuta, ¿no? Pueden ser diversos los orígenes por los cuales hayamos adquirido la propiedad. Pero lo que se graba es el hecho de que seamos propietarios, sin interesar la forma de adquisición. Se graba el hecho de ser propietarios al 1 de enero de cada año. Bien. Y tenemos nuestro compañero Edgar nos dice, ¿no? En el caso de la inafectación en el impuesto predial, si compro el bien el 31 de diciembre, pero obtengo recién el título de propiedad y posesión el 2 de enero, ¿quién tendría que pagar el impuesto? Bueno, lo que necesitamos es, en este punto, eh, analizar el documento en virtud del cual nosotros adquirimos ya el derecho de propiedad. A esto vamos a tener que recurrir al artículo 949 del Código Civil, ¿no? Que ustedes
han estudiado ya en sus primeros años en la carrera. El 949 del Código Civil nos dice que la transferencia de propiedad opera con el acuerdo de voluntades, ¿no? El solo acuerdo de voluntades hace al acreedor propietario del bien inmueble. Entonces, el solo acuerdo de voluntades, eso significaría que verbalmente yo podría celebrar un contrato de compraventa, ¿bien? Verbalmente, de compraventa de inmueble, como a veces sucede, por ejemplo, en las regiones andinas. En la región andina tenemos el propietario de un terreno eh, que dice, mira, este es mi terreno, empieza aquí, termina en el árbol que está al fondo, por un lado, y por otro lado en la falda del cerro, todo este es mi terreno, te lo vendo por tal cantidad de dinero. Sí, muy bien, toma, aquí está el dinero, listo, ya eres propietario, ¿no? Pero eh, durante años, eso ha sido, durante siglos, se ha transmitido así la propiedad, se ha transferido así la propiedad verbalmente. De repente las personas eran analfabetas, ¿no? Pero tenemos ello. Entonces, eh, en el supuesto que nos plantea nuestro compañero, yo compro el bien el 31 de diciembre, entiendo que se ha celebrado, ¿no? Lo que quiere indicar es que se ha celebrado en esa fecha el contrato de compraventa, pero recién obtengo el título de propiedad y la tomo posesión el 2 de enero. Claro, lo que sucede es que, recordemos, el solo acuerdo de voluntades te hace propietario. De repente, pues no te han entregado los documentos respectivos, ¿no? No te han otorgado los documentos respectivos y no has tomado posesión tampoco. Pero el Código Civil no señala que la transferencia de propiedad opera con la entrega del documento o con la toma de posesión del inmueble, sino hace referencia al solo acuerdo de voluntades. A menos que haya pacto distinto, ¿no? Salvo pacto distinto. Sí se establece en el contrato que la condición para que opere la transferencia de propiedad es la entrega de determinada documentación o la inscripción registral u otro hecho futuro. Bien, entonces los efectos de este contrato quedarán condicionados a la configuración de tal condición. De no ser así, entonces aplicamos lo que señala el artículo 949, ¿bien? Del Código Civil. Correcto. Entonces, eh, son importantes las preguntas que se formulan porque permiten evidenciar que la materia tributaria no se configura en el aire, ¿no? En el vacío, sino que eh, requiere de la aplicación eh, de normas de otras ramas del derecho, de otras ramas del derecho. En el supuesto entonces planteado por nuestro compañero, tendrá que pagar el impuesto el que ha sido propietario al 1 de enero de cada año, ¿no? O sea, el 31 de diciembre ya tengo el derecho de propiedad, seré contribuyente del próximo año, se entiende, ¿no? Porque tendré la propiedad al 1 de enero. Pero si al 1 de enero en cuestión todavía no se ha cumplido con la transferencia de la propiedad porque hay una condición que no se ha cumplido, continuará tributando como contribuyente el anterior propietario. ¿Bien? Entonces, cuando se efectúe cualquier transferencia, el adquirente asumirá la condición de contribuyente a partir del 1 de enero del año siguiente de producido el hecho. Como comentábamos, ¿no? Si yo compro el día de hoy un inmueble, no soy propietario, perdón, no soy contribuyente, sino hasta el 1 de enero del próximo año. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo se calcula el impuesto. Eh, tenemos que eh, partir de la base imponible del impuesto y a la base imponible se le aplicará unas tasas progresivas acumulativas. La base imponible viene a ser la cuantificación económica del hecho grabado, ¿no? El hecho grabado es tener la propiedad sobre un predio, entonces tenemos que cuantificar económicamente ese derecho de propiedad y se cuantificarán no sobre el valor de mercado del bien, sino sobre el valor del autoavalúo del bien.
que es un valor distinto al valor de mercado y es un valor más reducido, que se calcula tomando como base la valorización establecida por el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda emite resoluciones ministeriales en octubre de todos los años, ¿no? Con los cuales otorga valor a cada inmueble o a cada porcentaje o a cada elemento del inmueble. ¿Bien? Eh, la base imponible para determinar el impuesto está constituida, ¿no?, por el valor total de los predios del contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital. Bien, claro, así es. Entonces debemos indicar que se hace un único cálculo sobre todos los eh, inmuebles del contribuyente en el distrito. Dicho de otra manera, si es que en este distrito yo tengo 4 inmuebles, 4 predios, yo no voy a pagar un impuesto predial por cada predio, sino que sumaré el autoavalúo de todos mis predios y haré un único cálculo para pagar un único impuesto. ¿Bien? Y si tengo 4 inmuebles en este distrito y tengo 3 inmuebles en el Callao y 8 inmuebles no sé, en San Isidro, entonces tendré que efectuar un cálculo por cada distrito, un cálculo por cada distrito, porque son distintos acreedores tributarios, ¿no?, distintas municipalidades distritales. Tendré que hacer un cálculo eh, eh, ante cada municipalidad. ¿Bien? Para la valorización de cada predio se deben considerar estos aspectos. Por un lado, el valor de la edificación. De otro lado, el valor del terreno y de otro lado, el valor de las instalaciones fijas y permanentes. En efecto, tenemos, ¿no?, el caso del valor del terreno, que se calcula también sobre la base de aranceles emitidos también por el Poder Ejecutivo. Se otorga un arancel a los terrenos, dependiendo de su ubicación, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el centro empresarial de San Isidro, el arancel por metro cuadrado será mayor al arancel de si vivimos, por ejemplo, en un predio ubicado en un asentamiento humano, en un arenal, en la zona más alejada de Lima, ¿no?, en uno de los conos de Lima, en la zona más alejada, pues habrá un arancel de repente distinto. O de repente ni siquiera hay un arancel para esa zona y se toma como referencia el arancel más cercano, ¿no?, de un predio de semejantes características. Y eso se multiplica por los metros cuadrados del predio, del terreno, y tenemos el llamado valor del terreno. Luego tenemos el valor de la edificación. Para hallar el valor de la edificación, también el Ministerio de Vivienda publica unas tablas donde otorga un valor a cada característica del predio dependiendo eh, dependiendo de diversos criterios, ¿no? Por ejemplo, a nivel muros, si los muros son de concreto, me otorgarán, se consignará una letra, ¿no?, la letra A, y un valor en soles. Si no es concreto, sino ladrillo, de repente me ponen letra B y un valor menor en soles. Si no es de ladrillo, si no es de madera, me pondrán una letra C y un valor menor en soles. Y así vamos bajando, ¿no? Triple A, quincha, me pondrán un valor menor. Si mis pisos, ¿no?, mis pisos son de mármol importado, me pondrán un valor A, ¿no? Si son de cemento o de parquet importado, me pondrán de repente un valor B. Si es de madera nacional, un valor C con un menor monto, ¿no? No estoy diciendo que sea necesariamente así, sino estoy haciendo así un ejemplo. Si mi piso es de loseta corriente, me pondrán letra D y un menor valor. Si no tengo piso, mi predio no tiene piso, solamente es tierra apisonada, me pondrán valor F, ¿no?, y un valor reducido.
Si los baños del inmueble son de cerámica importada, ¿no? Y de color, me pondrán una letra A y un valor alto. Si es de mayólica nacional, color blanco, me pondrán una letra B. Si de repente no tengo baño, si no tengo silo, me pondrán una letra C o una letra D con un menor monto, ¿no? Si mis instalaciones eléctricas son trifásicas industriales, me pondrán un valor A. Si es monofásica, me pondrán un valor B, ¿no? Con un menor monto. Si de repente no tengo instalaciones eléctricas, no tengo electricidad, me pondrán un valor D y un monto menor. Bien. Y así sucesivamente. Igual en el caso de los techos de concreto con columnas de acero, vigas de acero, letra A y determinado monto. Si es de ladrillo, etcétera, vigas de hierro, letra B, y así sucesivamente hasta llegar de repente a un techo de madera o calamina, me pondrán un valor más reducido, ¿no? Por ello es que cuando tú revisas a veces esas cartillas que llegan al domicilio en enero, febrero de todos los años con el detalle del impuesto predial, miras donde dice categorías de construcción, hay varias letras, ¿no? Cada letra tiene su equivalente en una valoración en soles, de acuerdo con la resolución del Ministerio de Vivienda, ¿no? De octubre del año anterior. Y, entonces se busca la equivalencia, ¿no? Se hace la equivalencia de letras con valores y se hace el cálculo del valor de la edificación. Y finalmente tienes las instalaciones fijas y permanentes, que es un aspecto que durante años no se consideró para el cálculo por parte de los municipios, pero que en la última década ya se ha venido eh, aplicando. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos una fábrica, ¿no? Y la fábrica abarca toda la manzana. Y hemos construido un cerco perimétrico, ¿no? de 3 metros o de 4 metros. Ese cerco perimétrico se considera instalación fija y permanente. Tenemos un portón metálico, ¿no? que permite el ingreso a nuestro predio. Ese portón metálico se va a considerar también como instalación fija y permanente. O de repente has visto que en esos cercos perimétricos, en cada esquina, hay como una especie de torreón de vigilancia donde hay un vigilante. Ese torreón también se va a considerar para efectos del impuesto como una instalación fija o permanente. Al interior de la fábrica, ¿no? Hemos puesto una gruesa capa de concreto eh, para que circulen los camiones, dejando la mercancía o las materias primas, llevándose la mercadería, o para que circulen nuestras máquinas al interior de la fábrica. Se llama patio de maniobras y ello también eh, se considera pues como una instalación fija y permanente. Bien, luego al interior del inmueble tenemos postes de iluminación, ¿no? Que no son los postes que pone la compañía eléctrica en la calle, sino es un poste interior, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos trabajar las 24 horas del día, ¿no? Tenemos 3 turnos de obreros y trabajamos al tope de nuestra capacidad instalada para tratar de generar mayores ingresos. Bueno, entonces esos postes de iluminación interiores también son instalaciones fijas y permanentes. Dentro de tu domicilio, por ejemplo, construyes una piscina. Entonces esa piscina también es una instalación fija y permanente. Se valoriza también por parte de la municipalidad y se va a considerar ese valor también para efectos de establecer el autoavalúo del predio. Bien, entonces el autoavalúo del predio está constituido por estos 3 valores: valor del terreno, de la edificación y de las instalaciones fijas y permanentes. Una vez que tenemos la base imponible, le aplicamos la tasa. La tasa del impuesto se aplica de la siguiente manera, ¿no? La norma nos señala que hay una tasa progresiva acumulativa.
lo que tenemos que hacer es una equivalencia del autoavalúo del predio, ¿no? Hallando a cuántas UITs equivale, ¿no? Una UIT es una unidad impositiva tributaria. Es un término de referencia que nos sirve, entre otras cosas, para hacer cálculos respecto de la liquidación del impuesto. Entonces, si yo tengo un predio que está cuya valorización, cuya base imponible, cuyo autoavalúo es hasta 15 UITs, aplicaré una alícuota de 0,2%, ¿no? Pero si mi predio tiene una valorización que supera las 15 UITs, por ejemplo, equivale a 40 UITs, a las primeras 15 UITs de mi predio le aplicaré el 0,2%, pero luego del exceso de 15 UITs hasta las 40 UITs, en el ejemplo propuesto, le voy a aplicar una tasa distinta que es el 0,6%. Entonces tengo que hallar ese monto, ¿no? De 15 a 40 UITs, ¿cuántas UITs tendré? 25 UITs, ¿no? Entonces a esas 25 UITs de diferencia le aplicaré el 0,6%. Y si tengo un predio que de repente equivale su base imponible, su autoavalúo, a 80 UITs, a las primeras 15 le aplicaré el 0,2%. A las, al, al tramo que va de 15 a 60, que será un equivalente pues a 45 UITs, ¿no? Le aplicaré el 0,6%. Y al exceso de 60 UITs le aplicaré el 1%. Y tendré que sumar estos subtotales, ¿no? Tendré que sumar el resultado parcial de estos tres tramos para hallar el, eh, el monto del impuesto que me toca pagar. Bien, tenemos entonces ahí esa figura. Ahora, vamos a hacer algunos ejercicios de cálculo del impuesto cuando toquemos el tema también eh, del beneficio de pensionista, ¿no? Para ver cómo, cómo opera el cálculo del impuesto, por un lado, y de otro lado, para ver cómo la aplicación de este beneficio de pensionista no constituye una exoneración ni una inafectación desde nuestro punto de vista, sino que es un beneficio tributario que nos otorga una deducción, una forma distinta de realizar el cálculo del impuesto, ¿no? Partiendo de una base imponible menor. Bien, bien, entonces hemos visto base imponible y tasa. A continuación vamos a ver el tema de las obligaciones formales en el caso del impuesto predial. Bien, diremos lo siguiente. En el impuesto predial, señores, existen obligaciones formales, es decir, obligaciones de hacer. Aparte de que hay obligaciones de fondo, que son obligaciones cuyo objeto es una prestación de dar, que es el pago del impuesto, ¿no? Hay obligaciones de hacer, es decir, realizar conductas que consisten, por ejemplo, en la presentación de una declaración jurada. En el caso del impuesto predial, el artículo 14 de la Ley de Tributación Municipal nos indicará que tenemos la obligación de presentar declaración jurada anualmente, todos los años, hasta el último día hábil del mes de febrero, salvo que el municipio establezca una prórroga, ¿no? Entonces, originalmente la norma establecía esa obligación. Pero luego la norma establece también una facilidad, que es la siguiente. Se entiende que hemos cumplido con nuestra obligación de presentar la declaración jurada anual cuando la municipalidad nos notifica una cartilla del impuesto predial con una declaración jurada mecanizada que contiene la actualización de los valores de predios. ¿Bien?
Y si nosotros recibimos esa declaración mecanizada y estamos de acuerdo, ¿no? Pasa el 28 de febrero, que es el límite para presentar la declaración jurada, y entendemos que ha operado esa actualización de valores y ya no es necesario que vayamos al municipio a presentar declaración jurada. Pero si la municipalidad no nos ha notificado el documento, nosotros tenemos que ir y tenemos que presentar declaración jurada. ¿Bien? Porque no ha habido acto que reemplace esa obligación. Claro, ¿qué sucede? Sucede que de repente cuando adquiriste el inmueble, fuiste a presentar tu declaración jurada como nuevo propietario, ¿no es cierto? Señores, acabo de comprar este predio, entonces quiero presentar mi declaración jurada, me quiero inscribir como contribuyente del impuesto predial. Entonces, lo más probable es que el municipio tenga ya registradas las características del predio. Y le va a decir, ¿las características del predio siguen igual, son las mismas? Sí, no hay ningún cambio. Muy bien. Tenemos que ya están en el sistema de cómputo del municipio las características del predio, ¿no? Es decir, lo que hemos comentado, los metros cuadrados del predio y los aranceles respectivos, así también como las características de los techos, de los muros, de los servicios higiénicos, del suministro eléctrico, ¿no? de los pisos, puertas, ventanas, etcétera. Bien, todas esas características se mantienen. La municipalidad ya tiene esa información porque en algún momento alguien vino a declarar las características del predio en detalle o porque fue el fiscalizador del municipio a realizar una inspección, ¿no? Entonces, ha tomado nota el fiscalizador del municipio. A ver, acá el techo es de madera, la pared es de ladrillo, el piso es de Parque Nacional, los servicios higiénicos son de mayólica y todo color blanco nacional, ¿no? De segunda categoría, de segunda clase. ¿Qué más? Puertas y ventanas de aluminio, ¿no? O de fierro. Y bueno, hacen, alimentan al sistema de cómputo del municipio con toda la información y cargan también los valores que todos los años actualiza el Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, ponen las letras correspondientes, ¿no? A, B, F, H, etcétera, y a cada una le ponen el equivalente numérico. Y el sistema, pues, obviamente te calcula el valor de la edificación, ¿no? Se actualiza el valor de la edificación, de las instalaciones fijas y permanentes, del el valor del terreno, y toda la información ya la tiene la municipalidad. Entonces el legislador, para facilitarle la vida al contribuyente, le va a decir, bueno, tú todos los años tienes la obligación de ir a presentar tu declaración jurada hasta el último día hábil de febrero. Pero si todo es lo mismo, o sea, no has hecho ningún cambio, esa información ya la tiene la municipalidad. Lo que va a hacer la municipalidad es esa información que ya tienen en su sistema de cómputo, la actualiza para el año siguiente, ¿no? Actualizando los valores que todos los años suben un poco, ¿no? Según el Ministerio de Vivienda, y la propia municipalidad va a efectuar el cálculo del impuesto y te lo va a notificar a tu domicilio. Si tú estás de acuerdo, no haces nada, te cruzas de brazos, pasa el 28 de febrero y ya no es necesario que te acerques a presentar declaración jurada. Pero si no estuvieras de acuerdo, si no estuvieras de acuerdo con el contenido de esa cartilla, te tendrás que acercar al municipio a presentar tu declaración jurada, ¿no? Por ejemplo, me llega la cartilla y me dice que mi inmueble tiene 3 pisos, ¿no? Tiene 3 niveles, tiene 3 pisos, pero en realidad mi inmueble solamente tiene un piso. Acá ha habido de repente un error del sistema de cómputo, ¿no? Y me están calculando un impuesto predial superior al que me correspondería. Entonces, no, yo tengo que ir y presentar mi declaración jurada. Señor, esta cartilla está equivocada, me opongo a su contenido. Aquí está mi declaración jurada con la información correcta.
¿no? Presentaré de repente algún documento de sustento, ¿no? Fotografías, alguna inspección anterior, correcto, y puedo solicitar además, en todo caso, que vaya un fiscalizador del municipio para que verifique, ¿no? que- que solamente mi predio tiene un piso y no tres pisos como indica el sistema, ¿no? Puedo llevar mi cartilla del año pasado donde de manera correcta dice que solamente hay un piso y que yo no he presentado ninguna declaración jurada declarando pisos adicionales. Bien, entonces ahí pues hay que hacer una especie de trámite administrativo, algo burocrático e irlo siguiendo, ¿no? Los municipios no cuentan con mucha disponibilidad de recursos humanos y de repente te dicen ya vamos a enviar un fiscalizador, pero pueden pasar meses o años, ¿no? Antes de que vaya en efecto alguien a verificar, ¿no? Lo cual sería un problema. Eh, y tenemos que de esa manera funciona la obligación de presentar declaración jurada anualmente. Bien. Claro, antes tú ibas en febrero de todos los años y encontrabas colas de 4 cuadras para presentar tu formato de declaración jurada físico, ¿no? Es cuando todavía no se habían implementado pues, los sistemas de cómputo. Cuando no había sistema de cómputo, el tema era más complicado. Todos los años en verano, bajo el sol, tenías que hacer colas largas para presentar, ¿no? Tu declaración jurada. Eh, yo me acuerdo pues que una vez fui al municipio, ¿no? Estando yo en la universidad, fui al municipio en una de esas fechas eh, y veía una cola de 2 cuadras, ¿no? Entonces yo me acerqué para curiosear, ¿no? Porque en esas épocas tenías un poco más de tiempo libre. Me acerqué a curiosear qué estaba pasando y veía que esa cola era atendida, ¿no? Eh, Quien atendía era eh, una persona en un kiosco de Inca Kola, ¿no? En un kiosco de Inca Kola que lo habían habilitado como lugar de atención, y esta persona estaba con sus tablas del Ministerio de Vivienda y llenando los formularios de los contribuyentes, ¿no? Que pasaban por ahí para que le llenaran el formulario y de ahí entraban a presentar la declaración jurada. Y veía que quien atendía era un compañero mío de la universidad, ¿no? Que estaba haciendo sus prácticas en el municipio, estaba haciendo sus prácticas. Y él se había vuelto un experto, ¿no? En la característica del predio, hallarle en la resolución ministerial del Ministerio de Vivienda, poner las equivalencias, ¿no? Solamente le faltaba hacer inclusive me parece que hasta hacía los cálculos, porque tenía una calculadora al costado, hacía los cálculos del impuesto. Bueno, esos eran los tiempos antiguos, ¿no? Ahora, pues va el contribuyente eh, con la información, toma asiento y en la computadora le preguntan, ¿no? Y cuáles son las características del predio. Va marcando en el sistema de cómputo, le ponen enter y el sistema calcula el impuesto y sale la impresión. Sale la impresión lista para el contribuyente firme, ¿no? El contribuyente firma, le ponen el sello y le dicen, listo señor, ya presentó usted su declaración jurada, ¿no? Ahora el tema es más sencillo. Luego, también existe la obligación de presentar declaración jurada en caso de transferencia de dominio. Por ejemplo, si yo compro un inmueble el día de hoy, 4 de septiembre del 2021, tengo plazo hasta el último día hábil del mes de febrero del año siguiente para presentar mi declaración jurada de inscripción como contribuyente. En efecto, ¿no? La norma no me exige que presente, por ejemplo, dentro del mes de septiembre del 2021 mi declaración del impuesto predial. ¿Por qué no me lo exige? Porque todavía no soy contribuyente. Seré contribuyente si mantengo la propiedad al 1 de enero del próximo año. ¿Sí? Es lo que indica la norma. Profesor, ¿y qué pasa si se me pasó la misa? ¿No? Se me pasó la misa y el último día del mes de febrero no presenté nada porque me olvidé. Bueno, habrás incumplido con una obligación formal y te podrán imponer una multa, ¿no? Esa es la consecuencia. Si yo incumplo con una obligación formal, la consecuencia es la imposición de una sanción, ¿no? Aquella que establezca el Código Tributario para la conducta tipificada, ¿no? Como infractora.
Sin embargo, nosotros recomendamos que dentro del mes o el mes siguiente de efectuada la transferencia o la adquisición del predio, presentes tu declaración al, al municipio, pero para efectos de que sea utilizada esa información para los arbitrios municipales. Así es, porque los arbitrios municipales son de periodicidad mensual. Entonces la administración podrá utilizar la información que has declarado para hallar que tú eres el nuevo contribuyente de los arbitrios respecto de, en este caso, octubre, noviembre y diciembre del 2021. Bien, y te emitirá pues a tu nombre los arbitrios municipales, y tú los pagarás evitando intereses, ¿no? Porque si recién vas a declarar en febrero del próximo año, ¿qué tenemos? Tenemos que los arbitrios de octubre, noviembre y diciembre del 2021 han salido a nombre del anterior propietario. Han salido a nombre del anterior propietario que no los va a pagar, se van a quedar pendientes de pago, ¿no? Y recién cuando tú informes que eres el nuevo propietario, ¿no? Con efecto retroactivo te van a generar los arbitrios de octubre, noviembre y diciembre a tu nombre y te los van a cobrar con intereses, ¿bien? Lo cual puede afectar tu liquidez en ese momento. Por tanto, ¿no? Recomendamos que dentro del mes que adquieres la propiedad, presentes tu declaración jurada, no porque haya una obligación legal respecto del impuesto predial, sino para evitar posteriores cobros con intereses por árbitros municipales. Bien. Existía también antes la obligación del transferente de presentar declaración jurada, o sea, el que vendía también tenía que presentar declaración jurada. Y como nos damos cuenta, pues hay un doble trámite para informar un mismo hecho, ¿no? En efecto, se vendía el inmueble y tenían que ir dos personas a declarar. Por un lado, el transferente a declarar la venta y para que lo descarguen como contribuyente, y por otro lado, el adquirente a comunicar la adquisición ya que lo inscriban como contribuyente. Entonces, en virtud de la emisión de algunas normas de simplificación administrativa el año 2017, se dejó sin efecto la obligación del transferente de presentar declaración jurada, ¿no? Quedando subsistente solo la obligación del adquirente. Y el municipio, contando con la información brindada por el adquirente, de manera automática daba de baja al transferente. ¿Eh? Luego, también indica la norma si el predio sufre modificaciones, ¿no? Que sobrepasen el valor de 5 UITs, hay que presentar una declaración jurada hasta el último día hábil del mes siguiente de producidos los hechos. Son pocos los distritos que fiscalizan el cumplimiento de esta obligación formal, ¿no? Pero esto significa que de repente yo soy propietario de un inmueble de un piso y decido construir un segundo piso. Bien. Hecha la valorización, este segundo piso implica un incremento del autoavalúo en más de 5 UITs. Eso significa que voy a tener que ir a el municipio a presentar una declaración jurada comunicando esta modificación hasta el último día hábil del mes siguiente de producidos los hechos, ¿no? Se determina esa construcción del piso adicional, ¿no? Tendré ahí esa obligación. Y claro, esto significa que para el próximo ejercicio ya tendré que pagar un mayor impuesto. Aunque la administración podría utilizar también esa información de ser el caso para los arbitrios municipales, ¿no? Vemos que hay algunas situaciones, como en el caso de la casa habitación, donde el área construida es un criterio que podría ser utilizado para la distribución del arbitrio de limpieza pública en cuanto a la recolección de residuos sólidos, ¿no es cierto? Como ustedes han estudiado en su sentencia del Tribunal Constitucional. Y finalmente, por disposición de la Administración. Cuando la Administración lo determine para la generalidad de contribuyentes y dentro del plazo que determine para tal fin. Claro, en algunos casos la Administración dispone la presentación de declaraciones juradas masivas por parte de todo el distrito, ¿no?
¿no? Hemos llegado a la conclusión que la información que está en nuestro sistema de cómputo no sirve, es muy antigua y está desfasada. Así que todo el mundo tiene la obligación de acercarse a presentar su declaración jurada al municipio, ¿no? Y, y de repente no lo vamos a hacer el último día hábil del mes de febrero, sino lo queremos hacer ahora en septiembre, ¿no? Si así lo dispone la administración, todos estaremos en la obligación de acudir y presentar una declaración jurada, ¿no? Con la información actualizada. Claro, sucedía que hace tiempo en el interior del país pasaban algunas cosas, ¿no? En algunos distritos del interior del país pasaban cosas. Habían pues partidos políticos que se llevaban eterna rivalidad y ya más que ser rivales eran enemigos. Entonces había salido el alcalde del distrito A había sido derrotado en las elecciones, ahora por, por el candidato del partido opositor. Y para hacerle la vida más difícil, lo que hacen es llevarse toda la información eh, tributaria, ¿no? Sobre todo cuando no había sistemas de cómputo. Se llevaron todos los documentos. Cuando entra en la nueva gestión encuentra que no hay documentación, ¿no? O había ocurrido de casualidad un incendio, ¿no? Y se quemó toda la documentación. Y ahora tenían que comenzar desde cero. Entonces disponen, como no tenemos ninguna información, todos los contribuyentes a presentar declaración jurada del impuesto predial. O con motivo de algunos desastres naturales, ¿no? Con motivo del fenómeno del Niño en el norte del país, se inundaron algunos lugares, ¿no? De repente por ahí recuerdo, pues un municipio también se inundó, se malogró el sistema de cómputo, el servidor y bueno, mientras recuperaban la información que no sabían si la iban a poder recuperar, dispusieron la obligación de todos los contribuyentes, ¿no? Con posterioridad a que presenten declaración jurada, porque no tenían la información. Bien, muy bien. Entonces, ese es un tema importante, ¿no? El manejo de la información, el almacenamiento y el uso adecuado de los datos. Es un tema ya más vinculado a la gestión tributaria del futuro. Y este es el decreto legislativo al que hacemos referencia, ¿no? Donde se establece que la declaración jurada que hemos visto que tenían que presentar tanto adquirente como transferente con motivo de eh, la transferencia de un predio, eh, pues sufre una modificación, ¿no? Solamente el adquirente es el que tiene la obligación de presentar declaración jurada, ya no el transferente. Y en virtud de la declaración del adquirente, esto vale tanto para predios como para vehículos, como para el impuesto al patrimonio vehicular, como vamos a ver en su oportunidad, la municipalidad procede al descargo automático del anterior propietario, ¿bien? Ya no siendo necesario que este transferente se acerque a presentar alguna declaración. Bien, correcto. Bien. Ahora, la forma de pago del impuesto. ¿Cómo, qué alternativas tengo yo para pagar el impuesto predial? Bueno, el impuesto puede cancelarse de acuerdo a las siguientes alternativas. El legislador me da eh, dos alternativas. Me dice, bueno, tu impuesto predial lo puedes pagar de dos formas. Primera forma, al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. Bien. Entonces, como a tal fecha ya sabemos el monto que te toca pagar, puedes hacer un pago anual y se acabó. La otra forma es pagar en forma fraccionada, hasta en 4 cuotas trimestrales. Bien. Entonces, las cuotas que se te otorgan son las siguientes. La primera cuota vence el último día hábil de febrero, siempre. La segunda, el último día hábil de mayo. La tercera, el último día hábil de agosto. La cuarta, el último día hábil de noviembre. Ahora, algunos municipios establecen alguna diferenciación, ¿no? Porque de repente, pues, no se dan abasto, no tienen recursos suficientes y dicen, a ver,
Todo lo que sea casa habitación será pagado en 4 cuotas. El que opte por pagar en 4 cuotas tendrá como vencimiento febrero, mayo, agosto y noviembre. Pero todos los predios que no sean casa habitación, para no generar un tumulto de gente en las oficinas o en la caja del municipio, entonces para ellos les pondremos como vencimiento el último día hábil de marzo, junio, septiembre y diciembre, ¿no? Por ejemplo. Entonces las municipalidades a veces también establecen esos cronogramas. Tenemos esas posibilidades entonces, o pagamos al contado o pagamos en 4 partes, en cuotas trimestrales. Y la segunda, tercera y cuarta cuota obviamente serán actualizadas, es decir, habrá que pagar un adicional, ¿no? Se reajustan de acuerdo a la variación del índice de precios al por mayor, de manera tal que el valor del dinero se mantenga actualizado para el municipio. Bien, tenemos esas opciones de pago. Y de ahí a continuación vamos a ver un tema que, que es interesante y que es uno de los que genera mayor casuística en las controversias tributarias que se producen respecto del impuesto predial, ¿no? Que es el tema de las inafectaciones. Bien, vamos a ver entonces, estoy viendo, no nos va a alcanzar el tiempo para ver todas el día de hoy. Vamos a avanzar algunas inafectaciones y las demás las terminaremos la próxima clase. Están inafectos al pago del impuesto los predios de propiedad de, ¿no? Y comienza a hacerse una enumeración en el artículo 17 de la Ley de Tributación Municipal. Están inafectos los predios de propiedad de el gobierno central, gobierno regional y gobierno local, excepto los entregados en concesión, ¿no? Claro, ¿no? En efecto, supongamos que somos el Cercado de Lima, y en el Cercado de Lima está ubicado el, el Palacio de Justicia, ¿no? El Palacio de Justicia tendrá que pagar impuesto predial. ¿Quién es el propietario del Palacio de Justicia? ¿No? De repente vemos que el propietario es el gobierno central. El impuesto predial grava entonces una manifestación de riqueza que es el patrimonio. ¿Por qué no se grava el predio del gobierno central? Nosotros consideramos que la razón de fondo es porque el legislador eh, entiende que el gobierno central o que el Estado no tiene riqueza propiamente dicha, ¿no? No tiene riqueza. Eh, la idea del impuesto es cobrar sumas de los particulares, ¿no es cierto? De manera tal que estos contribuyan con el gasto del Estado. Entonces, en este caso, el municipio le estaría cobrando al gobierno central para que contribuya con el gasto del municipio. Pero esto no viene a ser propio pero este objetivo entonces no viene a ser propio del tema tributario tal como ha sido diseñado, porque si esa viene a ser la intención, entonces el gobierno central tendría que hacer una transferencia, ¿no? Una partida de repente para el gobierno local, para que ésta cuente con más recursos, ¿no? Y financiarlo de esa manera, pero no financiarlo mediante el pago de impuestos. ¿Bien? Entonces entendemos que el gobierno central, el gobierno regional o gobierno local carece de capacidad contributiva, ¿no? La riqueza que pueda tener en realidad no es más que recursos destinados al cumplimiento de sus fines, por eso no tienen riqueza, ¿no? No podemos establecer que entre órganos del gobierno nos estemos cobrando entre nosotros mismos, ¿no? Entonces no tiene ahí un sustento sólido esa posición. Por tanto, está plenamente justificada esta inafectación. Luego, los predios de gobiernos extranjeros en reciprocidad y para uso de residencia, embajada, consulado o legación. Y los predios de organismos internacionales reconocidos por el Estado y les sirvan de sede.
Así es, hay un tema ahí de reciprocidad, es decir, por ejemplo, la Embajada de Chile en el Perú, que me parece que está en el distrito de San Isidro. La municipalidad de San Isidro no le cobraría el impuesto predial, ¿no? al propietario de este inmueble porque está destinado a embajada. Pero la norma dice en reciprocidad, es decir, tenemos que establecer si ocurre lo mismo en Chile. El impuesto que grava la propiedad de inmuebles en Chile de repente ha previsto también que se encuentren inafectos al pago los predios de propiedad de gobiernos extranjeros utilizados para embajadas. Si existe esa reciprocidad, entonces no cobramos. Pero si en Chile no hubiera esa norma y si nos cobran, entonces en el caso peruano también habría que cobrar. Ya corresponderá a cada municipio hacer su investigación, ¿no? Respecto de los predios de gobiernos extranjeros ubicados en su jurisdicción. Y también los predios de organismos internacionales. Por ejemplo, en el caso peruano, tenemos la sede del Acuerdo de Cartagena, ¿no? Del Pacto Andino, que me parece también se encontraría en San Isidro, más o menos en la esquina de Paseo de la República con la avenida Aramburú, ¿no? Ese inmueble, entonces, es un predio de un organismo internacional y reconocido por el Estado, y le sirve de sede. Entonces, se encontraría inafecto. Bien. Luego, los predios de sociedades de beneficencia, destinados a fin específico y con ausencia de actividad comercial. Entonces, ojo, aquí hay un condicionamiento por parte del legislador. Hay un condicionamiento. Si el predio es de la sociedad de beneficencia, o sea, no todos los predios de las sociedades de beneficencia estarán inafectos. Solamente aquellos predios destinados a fines específicos y con ausencia de actividad comercial. Entonces, por ejemplo, Sociedad de Beneficencia de Lima es propietario de 30 inmuebles en el cercado de Lima. De esos 30 inmuebles, de repente, uno de ellos está destinado a un albergue de ancianos desamparados. El segundo está destinado a un comedor popular, ¿no? Para personas de bajos recursos económicos. Y los demás predios, eh, de repente, están destinados son alquilados a comerciantes, ¿no? Se les alquila a comerciantes independientes. Y bueno, los comerciantes independientes pagan el alquiler, ¿no? Y el monto que les cobra la sociedad de beneficencia eh, está destinado a realizar a financiar sus actividades propias, ¿no? Como sociedad de beneficencia. ¿Qué cosa tenemos? Tenemos que los 30 inmuebles estarán inafectos. En este caso, hay que hacer un análisis, ¿no es cierto? Un análisis respecto del uso de cada uno de los predios. Como indica nuestra compañera Chali, ¿no? Los que están destinados a comerciantes no estarán inafectos. Así es, en esos predios hay actividad comercial. Entonces, lo que realizará el municipio es considerar inafectos únicamente aquellos que están destinados al fin específico de la sociedad de beneficencia. No va a considerar el autoavalúo del predio destinado a albergue de ancianos ni el autoavalúo del predio destinado a comedor popular, sino únicamente el autoavalúo de los predios destinados a actividad comercial y calculará el impuesto predial solamente tomando en cuenta esos predios, ¿no? No considerará a los otros y tendrá que efectuar el cobro a la sociedad de beneficencia del impuesto predial. ¿Bien? Aquí tenemos una situación que se puede discutir, ¿no es cierto? Porque a fin de cuentas, la sociedad de beneficencia no viene a ser un ente que reparta
utilidades a asociados, ¿no? Sino que tiene fines altruistas. Tiene fines altruistas, ¿no? No obstante, se está grabando su derecho de propiedad sobre predios. Si se le obliga a pagar impuestos, lo cual de cierta manera podría entorpecer, ¿no? eh, que disponga de recursos financieros suficientes para sus fines, ¿no? Para sus fines propios. Pero bueno, es lo que indica nuestra legislación. Y luego, un punto interesante, el siguiente, los predios de propiedad de las entidades religiosas, si es que son destinados a templos, conventos, monasterios y museos. Bien, entonces acá vemos también que este artículo no dice que todos los predios de entidades religiosas están inafectos, solamente aquellos que están destinados a templo, convento, monasterio y museo. Por ejemplo, si una entidad religiosa es propietaria de un terreno sin construir, ¿no? Un terreno sin construir, vemos que ese terreno sin construir no es templo, convento, monasterio y museo. Bien. La entidad religiosa podría decir, no, pero de acá a 5 años vamos a construir acá un monasterio. No, pero lo que importa es la situación jurídica al 1 de enero de cada año. ¿Correcto? Bien. Luego dice entidades religiosas en general, ¿no? No dice solo la Iglesia Católica, dice todas las entidades religiosas. Pero sobre la Iglesia Católica hay un tema que es importante precisar. La Iglesia Católica tiene una condición distinta, un estatus distinto a las demás entidades religiosas por lo siguiente. La Iglesia Católica tiene su sede en el Vaticano y el Vaticano es un Estado, es un sujeto de derecho internacional público y firma tratados internacionales que son eh, conocidos como los concordatos. Bueno, pues sucede que el año 1980 el Vaticano celebró un tratado internacional con el Estado peruano. ¿Bien? Y en este tratado internacional se estableció en el artículo 10 que el Estado peruano se obligaba a seguir reconociendo todos los beneficios y franquicias tributarias que a la fecha existían para para la Iglesia Católica, ¿no? En esa época teníamos un impuesto predial que se llamaba impuesto al valor del patrimonio predial. Y la normativa de ese impuesto señalaba que se encontraban exonerados los predios de la Iglesia Católica y no distinguía uso, no establecía como condición determinado uso. O sea, todos los predios, cualquiera sea el uso de la Iglesia Católica, estaban liberados del pago del impuesto. Bueno, viene el año 1994, 1 de enero, entra en vigencia la ley de tributación municipal que estamos estudiando y aparece un conflicto normativo, ¿no? Un conflicto normativo, porque la norma dice, inafectos los predios de entidades religiosas solo si son destinados a templos, conventos, monasterios y museos. Y aquí se aprecia entonces una antinomia jurídica. ¿Bien? Hay que solucionar un conflicto. Para el caso concreto de la Iglesia Católica, ¿qué norma resulta aplicable? ¿Resulta aplicable el tratado internacional o resulta aplicable esta ley interna, que es la ley de tributación municipal? ¿Qué opinarían ustedes? ¿No? Alguien podría decir, profesor, norma posterior deroga norma anterior, ¿no? Así es, pero en este caso tenemos que la norma anterior es un tratado internacional y la norma posterior es una ley interna. ¿Aplica también en ese caso esta solución al antinomio? Eh, bueno, entonces la solución en este caso, desde un punto de vista estrictamente jurídico, es que para los predios de la Iglesia Católica continúa en vigencia el Tratado Internacional, el Concordato, firmado en el año 1980. Así es como nuestro compañero Luis precisa, ¿no? Y aporta en la discusión indicando que
se debe seguir un proceso para dejar sin efecto el tratado internacional. Exactamente. Entonces tenemos que no resulta de aplicación esta disposición para los predios de la Iglesia Católica, sino que continuará siendo de aplicación lo pactado en el tratado internacional. Es decir, en el caso concreto de los predios de la Iglesia Católica no va a importar el uso, en principio, del predio. No debería importar el uso del predio. Es decir, si la Iglesia Católica es propietaria de un terreno sin construir, se encontrará inafecto al impuesto predial, porque así lo indica el tratado, ¿no? En efecto, esta solución deviene pues de la aplicación de principios del derecho internacional público, como por ejemplo el principio del pacta sunt servanda, que deben haber estudiado. El pacta sunt servanda, ¿qué te dice a nivel de derecho internacional público? Te dice que si dos estados celebran un tratado internacional, ¿no?, y se obligan a algo en el tratado internacional, no pueden después liberarse del cumplimiento de esa obligación alegando que con posterioridad emitió una ley interna que va en contra del tratado. Bien, entonces un Estado no puede liberarse de cumplir lo pactado en un tratado internacional alegando que después ha emitido una ley interna en sentido contrario. Los pactos son para cumplirse a nivel de de derecho internacional público. Bien, las pacta sunt servanda. El Estado peruano entonces debe honrar lo pactado en ese tratado internacional y si ya no lo quiere respetar, como indica nuestro compañero, tendrá que seguir un proceso para apartarse del tratado, ¿no?, denunciar el tratado. Correcto. Entonces tenemos que esta norma del inciso D del artículo 17 no va a resultar de aplicación para los predios de la Iglesia Católica, pero sí para los demás predios. Hay algunos que quieren ver una suerte de discriminación, ¿no?, y tratamiento preferencial para la Iglesia Católica. Pero como estamos analizando, esta es una solución que tiene sustento jurídico, ¿no? Es una decisión totalmente sustentada en criterios jurídicos, ¿no?, en criterios de solución de antinomias jurídicas y en criterios de aplicación de normas de derecho tributario internacional y del pacta sunt servanda a nivel internacional. Por lo cual nosotros no advertimos aquí ningún tratamiento discriminatorio, ¿bien?, sino simplemente la aplicación de la ley tal cual. ¿Bien? Es una solución eminentemente jurídica. Carmen Rosa pregunta, doctor, ¿y para otras religiones también aplica? No, el tratado internacional solo aplica para la Iglesia Católica. Bien, entonces, por ejemplo, de repente nos juntamos 4 de nosotros y decidimos fundar la Iglesia Maradoniana en el Perú, ¿no es cierto? Nuestro Dios es Maradona, vivimos según el estatuto de Maradona, nos inscribimos en el Ministerio de Justicia, en el registro de entidades religiosas no católicas, ¿no? Nos dan nuestro reconocimiento, tenemos nuestros estatutos y, señores, somos entidad religiosa. Nos aplicaría la norma peruana, el inciso D del artículo 17. Nos aplica el tratado firmado por el Vaticano con el Perú, no, porque no somos parte del tratado. ¿Bien? Correcto. Muy bien. Bien, estimados estudiantes, entonces nos ha ganado el tiempo el día de hoy. Quiero agradecer, ¿no?, a todos los participantes, ¿no?, Carmen Rosa, Luis, Chali, Edgar, y en general a José, todos los que, Verónica, todos los que han participado el día de hoy y todos los que han estado presentes también en la clase, todos los que han participado, como siempre, ¿no?, lo cual es muy positivo, porque nos permiten abordar el tema desde distintas perspectivas. ¿Bien? Bien, estimados estudiantes, entonces ponemos fin a la grabación de nuestra clase del día de hoy.